Hola, ¿qué tal? Saluda José Leandro de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una edición del programa Por la Verdad a través de esta plataforma digital. El día de hoy tenemos un programa especial. Queremos hablar de situaciones que viene ocurriendo en nuestro país. Es tema del día a día, de los comentarios de las personas, de las autoridades, sobre la problemática que hay del narcotráfico que genera en nuestro país. Así que tenemos un invitado especial, ya lo presentamos luego de una pausa. Muy bien, volvemos a programa Por la Verdad, a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Lo anunciado, hoy nos acompaña el general de división en situación de retiro del Ejército del Perú, el general Leonardo Longa López, y que también ya está incursionando en la vida política nacional, representa y es vocero del partido político Identidad Nacional. ¿Cómo está, general? Gusto tenerlo. José Arenas, muy buenas noches, agradeciéndote la invitación a tu programa Por la Verdad. Muy bien. Bueno, general, estamos en una situación un poco complicada. Sabemos que en el Congreso ha ido el ministro de Defensa para hablar de la problemática que hay en narcotráfico en la zona del BRAE. Usted ha sido jefe del BRAE, de la región militar, ¿no? Por parte del ejército. Así que conoce muy bien ese tema, así que por eso nos interesaba conocer tu opinión. ¿Qué está pasando en nuestro país? Ha habido una emboscada en los últimos días y eso motivó incluso una emboscada que cobró la muerte de la vida de efectivos militares. Y así que queremos saber su opinión. ¿Qué está pasando en el BRAE, general? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que si queremos hablar del narcotráfico, tenemos que tener presente que es el motor financiero del crimen organizado. Entonces, si nosotros queremos y estamos peleando por alcanzar seguridad, por combatir el crimen organizado, primeramente tendríamos que ver, visualizar el narcotráfico. Y el narcotráfico compite con las industrias más rentables del planeta. Así de simple. Entonces, la economía ilegal que genera el narcotráfico es muy grande. Y con esto causa un daño social, económico y político. Ahí es donde viene el problema. Yo quiero remarcar el daño político que especialmente está haciendo en nuestro país. Si me hablas de la emboscada, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, el gobierno no han sido claros en explicar a la sociedad qué cosa es lo que ha pasado con la emboscada. ¿Por qué? Porque si armamos o tratamos de establecer hipótesis, tengamos en cuenta que el narcotráfico en el BRAE tenía como brazo armado a los delincuentes terroristas que ahora han incursionado en el narcotráfico, ¿no? O sea, el camarada José que apoya al narcotráfico con sus medios y con su armamento que utilizaba para el terrorismo. Claro. Pero esta emboscada puede darnos una alerta que la situación está cambiando. ¿Ya? Tengamos en cuenta que las amenazas mutan, son inteligentes y hacen alianzas estratégicas. Bajo este concepto, el narcotráfico puede haber mutado y ya no necesita del terrorismo como brazo armado, porque en la emboscada se deja ver que el narcotráfico ya tiene su fuerza armada, llamémoslo así, ¿no? Tienen su brazo armado, que es el que defiende la carga, ¿no? Muy aparte de las demás hipótesis que se pueden tejer, he escuchado a Jaime Antesana, ¿no? Decir de que sí, pues son narcotraficantes, exacto. Si han dado o no han dado cuenta al fiscal, ya son cosas que se tienen que investigar. Pero acá
el Ministerio de Defensa, por intermedio del ministro, ha debido salir inmediatamente a informar adecuadamente a la sociedad. Y de igual manera, el Ejecutivo ha debido decir qué cosa es lo que ha pasado en esa zona, porque si no, se puede especular, y como te digo, es peligroso, porque el narcotráfico está incursionando en la política. Y si el narcotráfico que está incursionando en la política ya tiene un brazo armado, no solamente lo puede utilizar para proteger su droga, sino para hacer actividades de terrorismo dentro de la sociedad y probablemente, como está pasando o ha pasado en Ecuador o en Colombia, ¿no? Hasta atentar con candidatos si es que hay elecciones. Claro, acá el narcotráfico mueve una gran cantidad de dinero y también contamina a muchas personas, ¿no? Que se involucran para ganar de manera fácil, entre comillas, dinero que viene de estos actos delictivos, ¿no? Pero también involucra también a autoridades. Entonces, algo que se ha mencionado, y se ha escuchado, y usted también lo mencionaba, que se ha mutado el narcotráfico, no ha mutado el narcotráfico. Se habla, hay hipótesis en la cual indican que ya no es ya no hay terrorismo. Se habla mucho de narcoterrorismo, porque como que los terroristas dan seguridad al narcotráfico. Pero por ahí también comentan que ya estas columnas o estos grupos de criminales terroristas ya no, ya su negocio ya es, digamos, el narcotráfico en sí. En otras palabras, se han vuelto narcotraficantes. Entonces, esta es una situación que debe aclarar el Ministerio de Defensa, el gobierno, la inteligencia nacional, para tener más claro qué es lo que está pasando en estas zonas sensibles del narcotráfico. Mira, lo primero que se tiene que hacer para enfrentar a una amenaza es definirla adecuadamente. Es muy diferente enfrentar el narcotráfico a enfrentar el terrorismo, a enfrentar el narcoterrorismo. Entonces, si no se define claramente la amenaza, no va a haber una estrategia adecuada. Y eso es lo que está pasando en el BRAE. ¿Ya? ¿Qué cosa es el BRAE? En el BRAE existen 600.000 personas y 600.000 personas ponen en jaque a todo un país por la economía ilegal que se produce. Entonces, el problema es la economía ilegal. Si es que queremos hablar estratégicamente. Ya, primera cosa que tenemos que tener presente. Segundo, 600.000 personas pueden poner en jaque a 35 millones de peruanos. Yo creo que no. Es una zona donde existe aislamiento, es una zona aislada. Existe pobreza. O sea, los pobres de todas las regiones del Perú se van al BRAE con la esperanza de tener un crecimiento económico, pero un crecimiento económico ilegal. Y probablemente con ese crecimiento económico ilegal tener un crecimiento social. ¿Ya? En esa zona también falta la presencia del Estado, no porque no existan autoridades, ¿eh? Porque desde el momento que hay autoridades legalmente elegidas, ya hay presencia del Estado, pero no hay presencia del Estado en forma activa para poder neutralizar las amenazas que producen economía ilegal. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una acción adecuada? Porque tenemos una estrategia equivocada. Y la estrategia equivocada empieza desde el momento en el cual se establece una estrategia mundial que está equivocada, una estrategia regional que también está equivocada y la estrategia nacional nuestra también está equivocada. Y voy a enfocarme solamente en la estrategia regional. ¿Ya? Los Estados Unidos dice que la droga que entra a los Estados Unidos proviene de Colombia. Y por eso hizo el Plan Colombia. Yo estuve en los Estados Unidos en el 2012 y el 2014. En el 2014 yo les expuse a los americanos y les dije que era un error. ¿Por qué? Porque la droga que entra también a los Estados Unidos es de origen peruano.
y se debería de establecer el Plan Colombia. Ya estoy adelantando algo que se debería de hacer, ¿no? Ya, deberíamos tener el Plan Colombia. Y en 2014, las autoridades que estuvieron ahí despreciaron la oportunidad de poder establecer el Plan Perú. No el Plan Colombia, sino es el mismo Plan Colombia, pero el Plan Perú. La droga que se produce en el Perú tiene una huella, pero cuando sale a Colombia le cambian la huella. Entonces la mezclan la cocaína peruana con la cocaína colombiana y sale con otra huella, por eso los americanos dicen, no, esta es droga colombiana y el Perú no nos interesa para poder apoyarlo. Pero al menos yo sí soy uno de los que piensa de que la droga que produce el Perú también va a los Estados Unidos. Y debería hacerse acá el Plan Perú, ¿no? Primera cosa. Segundo, falta de decisión política. No hay decisión política. Hay decisión de la boca para afuera. Pero desde el momento que no hay capacidad de los políticos, no tienen capacidad, no conocen cómo enfrentar las amenazas, ya no pueden tener decisión política. Necesitamos políticos capacitados, políticos capaces de poder definir bien al enemigo y enfrentarlo adecuadamente. Para que exista decisión política tiene que haber capacidad en todos los niveles, ¿no? No hay. Lo otro, si hay coordinación, hacen coordinaciones, tenemos a DEVIDA, tenemos al Ministerio de Defensa, tenemos al Comando Conjunto, hacen coordinaciones, pero no hacen sincronización. No conocen lo que es sincronización. Y tú sabes que para hacer las cosas siempre tiene que haber requisitos previos. ¿Ya? Requisitos previos de éxito. Yo no puedo dividir ni multiplicar si no he aprendido a sumar. Entonces, no puedo entregar los productos sustitutos, ¿ya? Si la gente no sabe qué hacer con los productos sustitutos, o si la hoja de coca está a 220 soles la arroba y el producto sustituto, como es el café y el cacao, está a 70 soles, 220 soles contra 70 soles, ¿cuál va a preferir el poblador pobre, inculto, sin educación? El que le da más, ¿no? Que le da más poder económico, en este caso, el quintal o la roba de hoja de coca a 220 soles, esa roba no la cargo porque la convierto en 2, 3 bolitas, que las llevo en mi mochila y me voy y gano cuánto y cuánto de trabajo tengo que hacer para comercializar el café o el cacao. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que haber requisitos mínimos de éxito. ¿Ya? Y lo otro, que han establecido puntos de apoyo estratégico errados. Y te voy a dar solamente un ejemplo. La erradicación. Dicen, yo erradico, en el año 2023 voy a erradicar 20.000 hectáreas. Es una mentira, pues. Si yo tengo ahorita 100.000 hectáreas, está produciendo el Perú, y estoy siendo benévolo al decir 100.000 porque estamos sobre los 120.000, hasta más. Ya, si yo tengo 100.000 hectáreas, erradico 30.000, solamente han producido 70 hectáreas. No, pues, no es así. ¿Por qué? Porque el narcotráfico abre otras áreas. Entonces, tú me radicas en un lugar y yo abro en otras. Entonces, al final, tengo las que he radicado, que son 30.000, más las 70.000, más las 30.000 que ha abierto. Ya no tengo 100.000, tengo 130.000 al final. Entonces, lo estoy obligando y estoy haciendo que el narcotráfico crezca más, en lugar de disminuirlo. Es como yo le llamo que estoy cortando el pelo. Si yo me corto el pelo, muy bien, pues me corté el pelo, está chiquito, está bonito, pero después me va a crecer. Entonces, cada cierto tiempo tengo que cortarme el pelo. Me corto el pelo, pero a la vez el pelo también se va endureciendo y va saliendo más, ¿no? Eso es lo que está pasando en el BRAE. ¿Ya? Y
si estamos hablando de economía ilegal, automáticamente esa economía ilegal por intermedio o por medio del lavado de activos la convierten en legal, ¿no? La esconden y la convierten en legal. Entonces, la estrategia mínimo, el punto de apoyo estratégico debería ser la economía o no. O sea, una estrategia económica. ¿Tenemos una estrategia económica? No. Entonces, desde ahí ya están naciendo en error. Y esto es lo mínimo que te estoy contando porque hay muchas otras cosas, ¿no?, que se tienen que tener en cuenta en el nivel estratégico. Claro, general, entonces estamos hablando acá que, digamos, usted está hablando de que, en otras palabras, también falta articulación en todo caso, ¿no? Debida es una entidad que se encarga de, digamos, y realizar las acciones de prevención, o en todo caso, evitar, pues, que los cultivos de coca, pues, crezcan en nuestro país, en las zonas sensibles, o en todo caso, buscando de que haya cultivos alternativos. Pero, sin embargo, vemos que, como usted bien ha dicho, la producción de coca, de hoja de coca, ha crecido, lo cual es igual a la producción de clorhidrato de cocaína y también que ingresa a la zona, toda la logística para poder abastecer y crear todo este aparato ilegal de la industria para la producción de cocaína. Entonces, estamos hablando también que nuestro Estado, el gobierno, habla de pura retórica, en otras palabras, porque en las últimas semanas mencionaron, y además en el mensaje presidencial mencionaron y afirmaron que una manera para poder combatir la inseguridad ciudadana es luchar contra el narcotráfico. Y para ello ha pedido facultades. Yo digo, finalmente, como usted bien dice, la estrategia tiene que partir de los servicios de inteligencia, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, porque como que da la sensación de que para solucionar el narcotráfico le quitamos a tal entidad la labor que estaba realizando hasta determinada fecha, el tema de los insumos químicos, ¿no? Eso va a solucionar el problema cuando el control operativo siempre lo ha mantenido. ¿Qué está pasando al interior de estas entidades que son responsables operativas de combatir el narcotráfico? Desconocimiento total del tema, así de simple, por no decir incapacidad. Ya. ¿Qué hace de vida? ¿Qué hace el gobierno? En principio, estratégicamente, te voy a plantear, digamos, cómo establecer una estrategia, ¿ya? Vamos a agarrar tres actores: el Estado, la población, en este caso la población del BRAE y la población que está metida en el narcotráfico, y la amenaza. En este caso, estamos hablando solamente del narcotráfico, ¿no? Porque en el BRAE no solamente hay narcotráfico, hay tala ilegal de madera, hay minería ilegal, no hay una serie de otras amenazas. Trata de personas. De armas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, tenemos tres variables: Estado, población y narcotráfico. ¿A dónde va la estrategia? La estrategia va a romper, a querer quebrar, a querer cortar la relación que existe entre el narcotráfico y la población. Nada más. Y ahí se queda. Ese es un error grave. ¿Ya? Y eso es lo que hace de vida. Sin embargo, existe también una relación que debería ser fortalecida entre el Estado y la población. ¿Hacen algo? No hay nada, no hay ninguna política, no hay ninguna estrategia. ¿Ya? ¿Cómo fortalezco yo la relación entre el Estado y la población? Y es una población pobre. Hay buena educación, tienen buenos trabajos. Si el único trabajo que tienen es el que le da la economía ilegal, la economía legal les da trabajo, le proporciona educación, le proporciona una buena salud, no. Entonces, ahí falta fortalecer la relación. Pero lo más preocupante, existe una relación entre el narcotráfico y el Estado. ¿Quién combate eso? ¿Quién enfrenta eso? Nadie. Entonces,
Sí, siga, siga, secretario. ¿Cómo puedo yo agarrar y decir, pues no, voy a combatir el narcotráfico porque yo quiero traer seguridad? Sí, pero combate pues la economía ilegal, combate el lavado de activos, Claro, ¿no? Si que quieres combatirlo de verdaderamente el narcotráfico, no combatas, no le quites al pobre su droga, quítale a las mafias, ¿no? A los cárteles, quítale la droga, pues. Es claro, difícil porque haces lo más fácil de quitarle al pobre y ni siquiera le das, o sea, le quitas su trabajo ilegal y ni siquiera le proporcionas trabajo legal. claro. Y si le proporcionas trabajo legal, no está sincronizado. ¿Por qué? Porque ellos van a preferir la droga, como te he demostrado, van a preferir la droga que el cacao o que el café. Sí, de acuerdo, de acuerdo. General, usted ha dicho una serie una serie de factores en conjunto que efectivamente no lo escuchamos. Las autoridades o los entendidos a nivel del Congreso de la República o del Ministerio del Interior no lo mencionan, no lo mencionan. Entonces estamos hablando de que acá estamos caminando ciegos o no queremos ver o hay intereses particulares o de grupo de poder políticos que de repente no quiere que esto se pueda superar, porque todos los años es lo mismo, se habla de lo mismo, pasan décadas y sin embargo la misma práctica continúa. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esta interpelación o esta noción de censura que parece que va a prosperar contra el ministro Jorge Chávez? Porque finalmente ese que debe proponer finalmente a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, articular con la Policía Nacional y otras autoridades. ¿Está de acuerdo con esta posible censura? Roberto Quiabra, que es un congresista de la República, también ha sido un oficial de división, general de división del Ejército, es ministro de Defensa, también está en contra de su gestión. ¿Qué puede opinar usted, general? Bueno, yo voy a tratar de ser lo más directo, ¿no? Yo, no yo recién me entero de que tenemos un ministro de defensa, porque más parece un jefe de INDECI, ¿no? Entonces, para ser ministro de defensa, eh, yo veo que el gobierno no tiene un ministro de defensa, sino tiene un jefe de INDECI, por ser muy benevolente. Que deben de interpelarlo, ya lo han interpelado, que deben censurarlo, yo creo que sí. ¿Por qué? Por la falta de liderazgo. No ha habido liderazgo. Y quiero ser así bien claro. El líder es directo y claro y establece, ¿ya?, su estrategia en forma que todos la comprendan. Hemos visto cómo se han enfrentado y los muertos que ha habido, ¿no? Han enfrentado a la población, sacaron las Fuerzas Armadas. Yo no estuve de acuerdo en que salgan las Fuerzas Armadas, sin embargo, sacaron valientemente las Fuerzas Armadas, le dijeron, no quiero ningún muerto. Pero no es decirle, no quiero ningún muerto. Yo he dicho que no exista ningún muerto tampoco. Acá lo que ha debido decir la presidenta del Perú y el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el Premier son las cuatro patas de la mesa que tienen responsabilidad directa sobre los fallecidos, ¿ya? Han debido decir, prima la vida sobre todo lo material. Nada más, nada más. Ese era el principio. Para mí prima la vida sobre todo lo material. Y hagan lo que tienen que hacer. Y las Fuerzas Armadas saben lo que tienen que hacer. En este caso no ha habido ese mensaje estratégico, ¿ya? Y por eso las Fuerzas Armadas defendían los aeropuertos. Que destruyan pues el aeropuerto se construye, pero no las vidas. Yo no puedo ir a comprar la vida de una persona que ya se le quitó. Entonces, la estrategia era bien clara. Prima la vida sobre todo el resto, sobre todo lo material. Entonces, otra cosa hubiera sido la realidad o no. Ahora, en la emboscada, uno sale a explicar adecuadamente para que los analistas
también tengan el análisis adecuado y debido y lleguen a conclusiones valederas y no se esté tratando de buscar información probablemente de repente errada y haciendo, digamos, conclusiones que no son valederas, ¿no? Como te digo, para mí sí es preocupante, porque con la información que existe, daría a entender, y eso debería salir el gobierno a explicar, daría a entender de que ya el narcotráfico tiene su brazo armado propio. Y eso sí es peligroso. Y más aún en el momento político que estamos viviendo. Sí, general, realmente sí, pues estamos en una situación realmente compleja. No se nota el liderazgo por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Todo se lo encarga o lo cede a su premier, ¿no? Y a su ministro de Defensa. Pero sin embargo, aparentemente, como que ella tampoco no quiere asumir ese rol protagónico, ser más realista o escuchar a personas como usted que conocen de la materia, han estado en EBRAE, para que la población también tenga una esperanza, en todo caso, para poder superar problemas. A lo que iba, lo único que he escuchado en las semanas atrás, para superar el narcotráfico, lo ha dicho el premier Alberto Tarola en el Congreso de la República, justamente para poder sustentar esta delegación de facultades normal, lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Narcotráfico, palabras, por la deficiente labor que ejecuta la SUNAT para el control de insumos químicos. ¿Usted puede creer que ese es real? ¿Es un tema retórico? ¿Es político? Porque no es solamente los insumos químicos, sino que la policía puede realizar interdicciones, acciones operativas, inteligencia, con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esta afirmación del Premier? ¿Qué ha ocurrido acá? Y es algo extraño, ¿no? ¿Qué puede pensar, qué puede pensar usted en general? Bueno, yo creo que es preocupante y lamentable de que se quiera cambiar el centro de gravedad del control de los insumos. Porque eso están haciendo. Estratégicamente están cambiando el centro de gravedad. Cuando se sacó ese decreto ley dando la responsabilidad a la SUNAT del control de los insumos químicos que se van hacia el narcotráfico ¿no? y hacia otras amenazas, o sea, los insumos químicos controlados, ¿ya? Era la mejor decisión. Y yo creo que es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el insumo químico controlado no se fabrica en el Perú. ¿Por dónde ingresa? Por aduanas, la SUNAT, ¿no? La SUNAT debería tener toda una base de datos para ver cuánto de insumo químico controlado necesita el Perú. Si necesita 100 y están entrando 300, 200 están yendo al narcotráfico, ¿no? Entonces, ellos deberían estar en la capacidad de decir, no, necesitamos 100, más un porcentaje de seguridad, solamente me entran al Perú 150. El resto, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Eso sí le debería, el premier debería decir por qué no lo hacen, ¿no? Exigir que lo hagan. Porque es bien fácil, ahora en el siglo XXI es bien fácil controlar, digamos, eso. Y los 150 que ingresan, 50 que están en reserva o en los almacenes, y los 100 a dónde van, si es que verdaderamente van a los que lo necesitan y lo solicitaron. La policía está para controlar eso. ¿Ahora qué? ¿A la policía quieren darle esa responsabilidad? Ellos van a entrar a las aduanas, van a saber cuánto se desaduanó. No, pues, están alejando, ¿ya? El círculo estratégico está bien dado. Por eso yo le digo, el centro de gravedad para el control de insumos, para mí, está dado
adecuadamente y la SUNAT es la responsable. Y si no cumple con su responsabilidad, sí debería haber sanciones. Hasta debería ser un delito, ¿no? Debería ser un delito. Y la policía sí debería fiscalizar, debe controlar, debe prevenir, debe seguir, debe hacer seguimiento, ¿no? Y los mismos sistemas de inteligencia también deben estar en base al control de los insumos químicos controlados que ingresan al Perú. Eso restaría un poco la capacidad de producción del narcotráfico. Claro, Pero claro. yo voy más por una estrategia económica, que bueno, eso sí tendríamos ya que, ¿no? Definir. Para otro programa, hablar de ese tema. Bien, general, realmente ha sido claro su posición, realmente. En todo caso, general, ya para terminar el programa, dos cositas, dos temas. ¿Cómo ve a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército de Perú? Usted ha sido miembro del Ejército peruano. Bueno, yo creo que una responsabilidad del ministro es darle, ¿no?, una moral alta a las Fuerzas Armadas. Acá sí se necesita dar moral no solamente a las Fuerzas Armadas activas, sino a las Fuerzas Armadas en retiro. Y al referirme yo a las Fuerzas Armadas en retiro, tenemos a nuestros licenciados. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Defensa? Porque se califique adecuadamente a todos los licenciados que han participado en el CENEPA. Es injusto que hasta ahora no se les reconozca como defensores de la patria. ¿Por qué? Por directivas, para mí, mal elaboradas o elaboradas convenientemente y en contra de los derechos de los combatientes. Tenemos gente de 60 años a más que ha combatido desde los 80 el terrorismo. Y sin embargo, lo hicieron solamente por una propina. Se roban millones. Ya están los millones que se ha robado Castillo. 25.000 millones de soles se ha robado y no pueden darles a nuestros licenciados por lo menos un bono de 1.000 soles, 1.200 soles, como un reconocimiento a esa entrega hacia la defensa de la democracia y la libertad. Realmente esperemos que algún político responsable pueda recoger su opinión y esta necesidad que realmente necesitan pues nuestros ex licenciados, ¿no? de nuestras Fuerzas Armadas. Y general, ya para cerrar, cuéntenos, ¿cómo va el partido político de Identidad Nacional, que usted forma parte y es vocero también? Cuéntenos. Bueno, uno de los motivos que me está animando a entrar en política es justo esto, ¿ya?, que no puede ser posible que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros licenciados, que se han fajado entre los 80 al 2000, no sean reconocidos. El Partido de Identidad Nacional es un partido que tiene dentro de su plan de gobierno, sí, reconocer el esfuerzo no solamente de nuestros licenciados, sino también de los miembros de los comités de autodefensa, civiles que se unieron también a las patrullas del ejército y muchos han fallecido y sus familiares todavía ni siquiera tienen ningún reconocimiento. ¿Ya? Vamos avanzando, nos estamos haciendo conocidos, estamos enfrentando, o sea, queremos enfrentar la política ilegal, porque es una política ilegal, contaminada con una economía ilegal. Queremos enfrentar esa política ilegal con una política legal, basada en ética, basada en moral, en principios y valores. Entonces, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a los peruanos. Analicen adecuadamente. Analicen. Yo creo que ahora estamos en el siglo XXI, hay que analizar, hay que estudiar. Estudien el Partido de Identidad Nacional y ojalá se sumen. Ojalá se sumen y logremos la ingresión. Estamos avanzando
¿ya? Pensamos, si Dios quiere, en el mes de noviembre ya estar entregando, digamos, ¿no? O pasar a la fase ya de inscripción, porque ahorita solamente estamos con la separación de nombre, pasar allá a la fase de inscripción, pero necesitamos la ayuda y más que todo la identificación de los peruanos de bien. Existen peruanos de bien, también tenemos peruanos de mal. Esperemos que los peruanos de mal, ¿no?, dejen de seguir haciendo daño al país y los peruanos de bien nos unamos para recuperar el poder político y darle esa viabilidad y estabilidad que merece la patria y la nación peruana. Muy bien, general. Excelente su retórica, realmente esperemos que puedan lograr la inscripción y bueno, puedan competir. Se requiere partidos políticos, nuevos partidos políticos responsables para que puedan, digamos, generar un nuevo escenario político y se puedan implementar pues nuevas estrategias, planes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Suerte, suerte en su partido, en este partido que sé que usted y un grupo de peruanos lo están impulsando. Y bueno, ya estaremos en otra entrevista para que nos cuente cómo va el partido y sobre todo seguir hablando de estos temas de interés nacional. Muy bien, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque la atomización política es fuerte. Ya hay 24 partidos políticos inscritos. Ya hay 12 partidos políticos que están camino a la inscripción. Entonces, imaginémonos cómo van a ser nuestras elecciones. Esperemos que los peruanos estemos preparados para elegir lo mejor y no seguir eligiendo al menor daño. Así es, así es. Bueno, esperemos que la realidad cambie en las próximas elecciones. Muy bien, general. Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, nos ha acompañado el día de hoy el general de división, Leonardo Longa López, general en retiro del Ejército de Perú y vocero del Partido Identidad Nacional, y hemos hablado del tema del narcotráfico y otros temas que realmente interesan a nuestro país. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa. Muy bien, ¿qué tal? Regresamos al programa Por la Verdad y vamos a la parte final del programa, que ha sido muy interesante con el acompañamiento, el tema que hemos tratado del tema del narcotráfico, para lo cual pues nos acompañó el general Leonardo Longa. Muy bien, ya para cerrar el programa, vamos a leer una carta en la cual nos ha hecho llegar una de nuestras, entrevistamos a dos personas el pasado 15 de agosto, la señora Mirta Cecilia Becerra Flores, que representaba un condominio allá de Asia, de esa localidad, y se presentaron para hacer una denuncia, ¿no?, contra una inmobiliaria. Así que nos ha mandado una carta, ¿no?, con fecha 12 de septiembre del 2023, y me ha pedido que hagamos una aclaración respecto a lo vertido por la señora, para aclarar algunos puntos, porque aparentemente se había malinterpretado unos temas que había mencionado. Muy bien, paso a leer la carta. Lima, 12 de septiembre de 2023, en la cual, señores, salió en Radio TV Digital, en la dirección de nuestro estudio, y piden, señor conductor del programa Por la Verdad, José Arenas. Yo, Mirta Cecilia Becerra Flores, con DNI 085-39-308, el día 15 de agosto del presente año, acudí a una entrevista en su programa Por la Verdad, que tan dignamente usted dirige. Dicha entrevista fue sobre condominio Puerta del Sol,
que nos vendiera condominios ecológicos hacia el campo, con el cual estamos en arbitraje. En la entrevista hay una declaración donde se dice que las casas que se construyeron, algunas se han hundido. Y quiero aclarar que dicha declaración fue un error involuntario que no quise, ni debí decir, ya que no tengo certeza de tal aseveración. Asimismo, en razón de una carta recibida por el señor José Carlos Villalobos Vivanco, en la que me solicita de manera general y sin precisar expresiones en concreto, me retracte por declaraciones hechas en su programa y otro medio. En consecuencia, en aras de la buena voluntad, retiro las expresiones o palabras que pudieron haberse interpretado como ofensivas, para satisfacción de quien se sienta afectado. Agradezco la atención y comprensión de la presente, atentamente, y firma la señora Mirta Cecilia Becerra Flores, con DNI 085-39-308. Bueno, así que con esta carta y esta declaración de la señora Mirta Becerra, pues ya cerramos nuestro programa y hemos cumplido con el pedido de la invitada pasado. Muy bien, por hoy, el programa Por la Verdad, a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital, la semana entrante.